Muy buenas tardes amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema La verdadera cara de la rebelión cristera. Desde que se estableció la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, la Iglesia Católica se mostró reacia a aceptar algunas disposiciones que estaban dentro de su estructura legislativa, particularmente los artículos tercero, que hablaba sobre la educación, el quinto, que hablaba sobre el trabajo, y el 130, que le negaba personalidad jurídica a la iglesia, prohibía que los sacerdotes votaran. En pocas palabras, el artículo 130 le impedía a los sacerdotes involucrarse en la vida y la actividad política del país. Finalmente, cuando Álvaro Obregón llega a la presidencia en 1920, las relaciones entre el Estado y la Iglesia se hacen más tirantes, a grado tal de que Obregón le impone a los sacerdotes que barran las calles de la Ciudad de México, eh, toma un puñado de sacerdotes enfermos de padecimientos venéreos y los manda a enrolarse en el ejército. Posteriormente, durante su mandato, hay un atentado al Palacio del Arzobispado y otro en la Basílica de Guadalupe, todos ellos ordenados por Luis N. Morones, amigo personal de Obregón y líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana, quien además era su gatillero. Gatillero quiere decir que le hacía los trabajos sucios a Obregón, eliminando a quien le estorbaba. Finalmente, cuando Obregón deja el poder en 1924, asume la presidencia el general Plutarco Elías Calles, quien era un hombre más radical que Obregón y pretendía hacer cumplir los postulados constitucionales anticlericales, le pesara a quien le pesara y aún en contra de quien fuera. Para esto, el general Calles promulga una ley reglamentaria del artículo 130, la cual fue bautizada como Ley Calles. Es así que la iglesia, para oponerse a esto, en marzo de 1925 crea la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que sirve como un centro de reclutamiento de soldados para defender la causa católica en caso necesario. Finalmente, ese caso necesario llegó porque el 30 de julio de 1926, al episcopado mexicano, por una especie de berrinche y al oponerse a aceptar la constitución, declara la suspensión de cultos en los templos católicos. ¿Qué es la suspensión de cultos? No misas, no sacramentos, no bautizos, no primeras comuniones, no bodas, no 15 años, etcétera, etcétera. Y si eso no fuera poco, ok, el gobierno dice, ¿saben qué? A mí no me van a amenazar, aquí les quedan dos caminos, las armas o las cámaras, y en las cámaras no se va a hacer nada, entonces les quedan las armas. Y el general Calles cometió el gravísimo error de, ok, el clero ya había suspendido los cultos, pero a Calles se le ocurre cerrar las iglesias a modo de protección para hacer un inventario de todo lo que había adentro y evitar que se lo robaran. Esto
acabó por molestar a la jerarquía católica, quien el 1 de agosto de 1926 ya se lanza de lleno a la guerra en contra del Estado anticlerical callista. Esto se volvió una verdadera guerra fratricida que tuvo a varios generales en ambos ejércitos. El cristero, que era un ejército improvisado, integrado por campesinos, por arrieros, por obreros, por gente humilde, que eran fácilmente manipulables por la iglesia y la religión católica, mientras que Calles contaba con un ejército profesional encabezado por el general Joaquín Amaro Rodríguez, secretario de la Defensa, los generales Saturnino Cedillo, los generales Gonzalo N. Santos, los Manuel y Maximino Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, mientras que del lado cristero estaban gentes como Victoriano Ramírez López, apodado El 14, estaba también Enrique Gorostieta, un general retirado al que la iglesia contrató para darle organización al ejército cristero porque era un verdadero desastre. Aparte de ello estaban los sacerdotes convertidos a militares José Reyes Vega y Euristeo Pedrosa. Tenemos que señalar que el padre José Reyes Vega era un hombre violentísimo al que apodaban el Pancho Villa con sotana, a grado tal que el ejército cristero libró muchas batallas contra el ejército federal, concretamente en el centro del país. Sin embargo, mientras el pueblo ingenuamente creía que se estaba batiendo para defender sus intereses, el clero católico y el gobierno estaban mmm, negociando cómo terminar la guerra de manera que les fuera benéfico a ambos. La constitución era obvio que no se iba a modificar. Así es que tuvo que intervenir el embajador de los Estados Unidos, Dwight Morrow, quien veía con cierta preocupación la guerra cristera porque temía que la guerra afectara los intereses de sus ciudadanos residentes en México. Entonces, Dwight Morrow empieza a negociar con el presidente Calles, más bien con Álvaro Obregón, que Obregón pretendía reelegirse y una de las cosas que quería hacer era acabar con el conflicto cristero de una vez por todas. Entonces, él era quien estaba negociando con los obispos Pascual Díaz Barreto y Leopoldo Ruiz Flores, y el mediador era el embajador Dwight Morrow. Después de esto, de las batallas en el Bajío, los generales cristeros acabaron matándose entre sí porque el 14 se negaba a obedecer a Enrique Gorostieta, se negaba a obedecer a Augusto Pedrosa y José Reyes Vega, y los sacerdotes rebeldes y los sacerdotes convertidos a generales le emboscan a Victoriano Ramírez el 14 y lo asesinan. Tan es así que cuando Saturnino Cedillo se entera de la emboscada de la que fue víctima Victoriano Ramírez el 14, él lo que dice es: bola de imbéciles, le cortaron la cabeza a la víbora y a mí me dejaron la cola. Ahora a Enrique Gorostieta se da cuenta de que la guerra cristera es una farsa. ¿Por qué? Porque es solo para defender los intereses mezquinos y oscuros del clero católico. Es así que cuando
se da cuenta, va a hablar con la jerarquía católica para decirle que no dejen al pueblo solo, pues ya sabe que al intervenir Obregón y el embajador de los Estados Unidos, la causa cristera está perdida, a lo que el clero católico responde que eso a ellos ya no les interesa, que el conflicto está por resolverse y que no quieren verse involucrados en otra guerra fratricida contra el gobierno. Aquí que nos entender que la guerra cristera fue un fraude porque el clero utilizó al pueblo como carne de cañón mientras ellos negociaban intereses mezquinos, aprovechándose de la fe religiosa y muchas veces del fanatismo o de una religiosidad mal encaminada y mal comprendida. Finalmente, Enrique Gorostieta es emboscado y asesinado el 2 de junio de 1929, es decir, 15 días antes de que se firmen los convenios religiosos que pongan fin a la guerra cristera el 21 de junio de ese mismo año. Con esto queda más que claro que la guerra cristera fue un fraude, fue una guerra fratricida en la que tanto Iglesia como Estado cometieron actos de crueldad y barbarie imperdonables de los que no han querido hablar a casi 100 años de eso, de estos hechos. Ahora, Iglesia y Estado son igual de culpables de haber empujado al pueblo a una guerra fratricida sin sentido, pues la Constitución no se modificó, pero tampoco se hizo cumplir. Muy bien, amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi canal de YouTube, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico jjvt1984@outlook.com, a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477 24 77 110. Me pueden leer en los diarios digitales Verdades Guanajuato, con sede en Guanajuato Capital, y La Otra Plana, con sede en Torreón, Coahuila, además de escucharme y verme todos los miércoles a las 12 horas en el programa Mitos y Novedades en la Historia de México, transmitido a través de Facebook Live. Muchas gracias y hasta la próxima semana.